gloria, la gloria de Él, donde nada se puede esconder, donde todo es más que suficiente. Ese Dios que es dueño de todo lo visible y lo invisible. Ese Dios todopoderoso que tiene un cetro, que tiene un trono, que tiene una corona, porque Él tiene autoridad, tiene influencia, tiene poder, y esa gloria de Él quiere que usted también la tenga. Yo quiero hablar de eso, pero el mensaje voy preparando para que usted, cuando le pregunten quién es Jesús, dígale: Jesús es mi Señor, pero es el que me predestinó, el que me llamó, el que me justificó y el que también me glorificó. Ese es el que quiere que yo esté donde Él está. Esa es la mayor, para mí, en lo que tengo de caminar. Ese versículo me dijo muchas cosas. Resumió toda la bondad y la benignidad de Dios en ese versículo. Jesús mismo, ¿sabe? Jesús mismo, hablando de una manera tan especial al Padre. Y entonces, dice la palabra que en el que yo leí 15:7, ¿verdad? Si permaneced en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis, o todo lo que queráis, y os será hecho. Si permaneced en mi palabra. Usted tiene que permanecer en esa palabra cada día. Lo que se predique en los jóvenes, en los grupos, usted absorba, anote y permanezca en la palabra. Y usted pida todo lo que usted quiera y le será hecho. Yo digo: Señor, tú quieres enseñar a la iglesia lo que yo estoy aprendiendo, pero yo quiero aprender de otros que pueden estar en una revelación mayor que yo. No por el hecho de ser yo pastor, yo voy a jactarme de que yo tengo la mayor revelación. Solo Dios lo sabe. Pero es peligroso que alguien diga que alguien tiene más revelación que yo, porque la estructura no es así. Pero puede ser que sí la tenga, pero con humildad reciba. Nunca se jacte que usted tiene más revelación que la estructura de autoridad que Dios ha delegado. Pero yo le digo con toda autoridad y con todo amor, yo he determinado estar a los pies de Cristo. Y yo le decía: Señor, yo no voy a volver a predicar con apuntes, yo voy a predicar con tu palabra. Yo voy a predicar lo que tú me das en la oración. Y ¿sabe lo que Dios me dice? ¿Quieres conversar conmigo? Yo quiero conversar con usted. Vamos a conversar, me dijo el Señor. Vete a Juan, vete a Marcos 7 y vamos a conversar. ¿Cuántos quieren conversar con Jesús esta mañana? Quiero que abra su Biblia en Marcos 7. Marcos 7. Yo estaba pensando en el Señor. ¿Cuántos creen que son guiados por el Espíritu Santo? Yo creo que yo soy guiado por el Espíritu Santo, pero también creo que usted es guiado por el Espíritu Santo. Nosotros teníamos, la pastora y una tradición de hace unos años. Y la tradición es que nos gustaba ir al Friday, allá a Estados Unidos, a hacer compras en el Viernes Negro. Nos gustaba ir de shopping allá. Aunque no comprábamos nada, pero caminábamos. Y nos gustaba ir ahí para pasar el tiempo, cuando andábamos en pecado, disfrutábamos con los hijos y todo. Pero ya el año pasado, ya, gloria a Dios, sentimos no ir ese día. Eso quebró la tradición. Pero la tradición se reiniciaba este año. Y entonces tampoco sentimos ir. Vamos a ir otro día. Pero yo no sabía por qué. Y ahorita me acordé que Dios me puso en mi corazón que celebrara vigilia el 28. Y yo no lo hice premeditadamente. Y yo me puse a pensar, en vez de andar de shopping, voy a estar en fiesta con el Señor en vigilia. Él me guió, Él me dijo: así es. Pero yo no lo pensé. Por eso usted está ahí, porque Dios lo trajo. Usted no ha pensado nada. Dios lo ha traído a usted para que usted haga su plan. Quiero que ahí donde esté, no al que está al lado, desincomódese un poco y vaya a decirle al hermano la palabra: permanece en el Señor y pedí lo que querrás y te será hecho. Vaya y levántese y dígale: sí, permanece en la palabra y pedí todo lo que querrás y permanece en el Señor, hermano. Pida y se le dará. Esa es una bendición grande. Pedí todo lo que queráis y te será hecho. Aleluya. Hermoso es el Señor. Permaneced en la palabra del Señor y pedid todo lo que queráis y que será hecho.
Vamos a leer desde el versículo primero. Vamos a hablar con Jesús. Mire, esta no es una prédica de hombre, es una conversación con Jesús. Jesús nos va a hablar. Usted póngase sentadito, yo me pongo también quietecito y hablemos con la palabra del Señor. Y usted haga de cuenta, porque usted tiene que ver las cosas que no son como que son. Y usted escuche lo que Dios le está diciendo. Y todo lo que Él habla y lo que usted habla, usted va a conversar con Jesús. Y Dios le va a ministrar a usted y a mí. Dice que se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Estamos juntos aquí nosotros, Dios nos ha traído. Los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Eso no estamos aquí, somos de afuera los que nos acusan. Amén. No está escuchando, no entendió lo que le quise decir. No siento que escuchó. Lo que le estoy diciendo es que los fariseos y los hipócritas no son ustedes. Son los que están afuera. O los que estando dentro están ausentes ahorita. Y los que están ausentes por causa de la palabra están bendecidos. Pero los que están ausentes porque creen que nosotros tenemos falsa doctrina, esos sí son fariseos. Y dice que el Señor dice que los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Muchas veces nosotros tenemos prejuicios y creemos que agradamos a Dios con cumplir mandamientos humanos y no tenemos en cuenta que Dios es amor. Y cuando tú vienes a este lugar, es que Dios permitió que tú vinieras como vinieras. Pero Él te va a corregir y te va a enseñar los errores que tienes, te los va a corregir. Pero Él no te va a desechar. Por lo tanto, todos los que estamos aquí no estamos desechados por Dios. Todos los que estamos aquí somos aceptos a Él por el puro amor y por su propia y espontánea voluntad. Dice que los fariseos que miraban estas cosas criticaban porque decían: ¿por qué esto no se lavan las manos? Hombre, ¿por qué el pastor permite cosas? Esas danzas mundanas no deberían estar en la iglesia. Esa forma de atavío no debe ser permitida. Y es que eso nos han enseñado. Y en algunas cosas hay razón, otras no. Pero Dios nos quiere enseñar que hay una cosa más importante, y es el corazón del siervo y de la sierva, que debe estar a cuenta con Dios. Dice que volviendo de la plaza, si no se lavan, esto es dando a entender todos esos rudimentos, todas esas leyes que se dan para que la gente pueda participar de la liturgia, de la palabra, de la enseñanza. Y estos fariseos miraban que los discípulos eran cochinos, no se lavaban las manos. Y decían: ¿cómo es posible que estos vengan, coman, beban y andan con las manos inmundas? Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, y de los utensilios de metal y de los lechos. Muchas tradiciones. Hay gente que se pone chalinas en la cabeza. Si no vienen las mujeres con la chalina, no pueden subir. Hay muchos que dicen: si la persona no viene de blanco, no puede predicar. Otros que dicen: si este viene de bigote o de barba, tampoco puede subir. Otros dicen: si usted no ha estado en la reunión de los grupos, no puede ser el que tenga privilegio en el altar. Hay muchas cosas que nosotros hacemos y le ponemos a la gente atadura, y hemos dejado lo principal, que es el amor de Dios. Y Dios nos está hablando para que nosotros reflexionemos que cuando nosotros nos contaminamos de todas esas cosas y esas actitudes, nos alejamos de Dios. Porque Dios tiene cosas más importantes para nosotros que las costumbres y las tradiciones de nosotros. Y entonces dice que Él estaba viendo todo, y le preguntaron los fariseos y los escribas, los que me preguntan a mí, que están fuera de acá: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? ¿Por qué, pastor, usted permite que se come en el altar? ¿Por qué usted permite que la gente y los niños anden con sorbete? El templo es santo, es sagrado. Eso es hipocresía. Porque antes tenemos que ver qué errores cometemos más graves delante de Dios, que un niño bote un helado allí.
o que un hombre y una mujer comiéndose un vaguito bote la ensalada por ahí. Hay peores cosas, pero las costumbres de nosotros nos atan a las tradiciones, y por esas tradiciones no conocemos a Dios. Conocemos la forma, pero no el fondo, la identidad, el principio activo de nuestro Dios. Y Jesús quiere conversar con nosotros hoy, para que usted entienda cuál es el pensamiento de Él y qué es lo que Él opina de las actitudes de usted y mía. Porque nosotros podemos conocer la palabra, pero la idea de Jesús es que nosotros vivamos y hagamos como la palabra de Dios nos enseña. Y cuando los fariseos le preguntaban, Jesús les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esa palabra es dura, pero es hermosa, ¿sabe? Porque muchas veces nosotros somos hipócritas porque hacemos las cosas por hacerlas. Yo vengo a predicar aquí, tal vez mi mente está por otro lado, lo tengo que hacer porque ni modo. Hipócrita, me puede decir el Señor. Sos hipócrita porque estás diciendo que dejaste el día del Friday por la vigilia. A lo mejor en tu corazón está: ¿para qué pediste esto? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo quería ir allá. Hipócrita, me dice el Señor. Igual pasa con los que vienen a adorar, con los que vienen a servir. Hipócritas, porque dicen que me sirven con amor, pero su corazón no se dispone a dármelo todo. Y es verdad, hay muchos que honramos de labio al Señor. Yo me pongo a pensar que cuántos nosotros estamos haciendo sacrificios y ofrendas dañadas al Señor, que no son aceptas al Señor. Yo me pongo a pensar, yo me alegro, y por eso muchos me tildan, y cuidado con decir que yo hago cosas en el altar, porque Dios, te vas a ver con Dios. Toda palabra que digas vas a dar cuenta. Pero yo quiero protegerte porque Cristo me dice que te quiere proteger. No seas contumaz, no hables descuidadamente, porque la palabra de Dios corrige a los que quieren ser perfectos. Yo me pongo a pensar, las mujeres vienen todos los martes y yo le digo a la hermana: está bien, pero ¿qué transformación están teniendo las mujeres en su vida? ¿Qué transformación están teniendo los hombres en su vida? ¿Qué transformación estoy teniendo yo como siervo del Señor? Porque la palabra es para hacer cambios, transformaciones. Y esto es lo que Jesús está haciendo. Él está hablando con sus discípulos para que los discípulos entiendan lo que está en el corazón de Él. Y dice que cuando les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y esa palabra yo la sentía desde el viernes que me dice el pastor Carlos García Lacayo, mi hijo: papá, yo quiero que vayas a ministrar a la radio conmigo hoy. En realidad yo fui por compromiso. Es verdad, yo fui por compromiso, pero yo no tenía un corazón para predicar ahí. Y entonces Dios me habla: ¿cuántas veces si yo vengo así, cómo estarán los demás que no están haciendo el intento que yo estoy haciendo? El intento que yo hago es buscar de madrugada al Señor, es estar 5 días a la semana en este lugar, es estar visitando gente, es estar ministrando gente. Estoy intentando, pero soy hipócrita. Porque no es verdad que yo llegué con cariño y con amor ahí. Yo llegué por llegar, pero cuando ya sentí la unción del Señor y comencé a sentir la presencia de Él, las cosas cambiaron. Pero algo sí me ha dado el Señor, y es un sentido de convicción de pecado. No tengo una conciencia cauterizada por la misericordia de Él. Inmediatamente le pido perdón al Señor. Cuando usted tiene su conciencia cauterizada, usted cree que no hace nada. Usted hace las cosas y no le pide perdón a Dios. Usted maneja que su vida solo usted la conoce y nadie tiene que ver con usted. Una conciencia cauterizada no puede agradar a Dios. Usted tiene que tener esa convicción que usted ofende a Dios. Y cuando estaba yo en esa radio, yo dije algo que el Espíritu puso: la obediencia es hermosa, pero la complacencia es mayor. Y yo me ponía: hay muchos que estamos aquí por obediencia, pero no todos estamos complaciendo a Dios. Yo puedo ver a Harley con su esposa, está por obediencia allí. Yo estoy aquí predicando por obediencia, pero yo estoy complaciendo al Padre con lo que yo estoy aquí. Estoy enchufado a Él, atento a escuchar su palabra.
atento a escuchar su voz para obedecer, entonces tú vas a complacer a Dios. Entonces mi propósito no solo es obedecer, sino complacer a Dios. Porque cuando tú obedeces, Dios calla. Pero cuando tú complaces, Dios habla. Dele palma al Señor. Así es como el Señor dice. Jesús, cuando Él resistió al diablo en la tentación, Jesús obedeció al Señor y el Señor lo observó. Pero cuando Él entró al bautismo, ahí lo complació. El Padre abrió su boca hasta cuando Él se bautizó. Y Él dijo: este es mi Hijo amado, en el que yo tengo complacencia. Igual nos va a decir a los líderes, a los servidores: este es mi Hijo amado, en el que yo tengo complacencia. Por eso las actitudes de nosotros tienen que estar siempre como Dios quiere que tenga. Yo sé que la actitud vale más que el sacrificio. Apunte, porque el Espíritu Santo le está hablando. Y yo me estoy dando cuenta de lo que le estoy hablando, pero estoy escuchando lo que yo estoy hablando. Dios te dice: la actitud vale más que la obediencia, porque la obediencia vos vas como cuando tenés que hacer las cosas, pero una actitud de gozo ante la obediencia le va a dar complacencia al Señor. Eso te va a hacer una obediencia perfecta. Y el Señor le dice: hipócritas, porque Isaías, el profeta, ya había predicado. Ahora, dice el Señor: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Estoy leyendo el 8, Marcos 7, 8. Os aferráis a la tradición de los hombres, a los lavamientos de los árboles y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. ¿Cuántos venimos obedeciendo? Los que sirven en el diaconado, están cumpliendo las disposiciones que la ministra les da. Está bien, pero hay que trascender. Porque muchas veces alguien viene con la camisa blanca, pero te querías poner la verde. Cuando estás con la blanca, estás ahí diciendo: la verde me luce mejor. Pero estoy de blanco porque la Ligia me dijo, la hermana Ligia me dijo. No, la obediencia es gozo, alegría y paz en el Espíritu. Cuando tú tienes esa actitud, Dios lo vas a complacer. Y Él te está hablando, está conversando con nosotros. ¿Cuántos tienen la capacidad de ver en el Espíritu que Dios está con nosotros? Sienta Jesús, Él está con nosotros. Es su palabra la que nos está dando. Y Él no nos está diciendo: allá, hace 2000 años, ahora estoy hablando contigo, te dice el Espíritu. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y les da un ejemplo, nos da un ejemplo el Señor. Y esto te va a hacer sentir que Dios te ama. Dice: porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Quiero explicar esto y me voy a detener acá. ¿Sabe? La palabra corbán, no me quiero meter a Excel, yo la apunté aquí y lo que el Espíritu me daba, y después fui a ver al diccionario y está correcto lo que el Espíritu me da. Según la tradición de los judíos, una ofrenda consagrada a Dios le llamaban corbán. Usted puede ser que en la gracia el corbán de usted sea el diezmo, porque es una ofrenda que usted le da a Dios, pero esa ofrenda es consagrada a Dios y usted no la puede tocar. Entonces muchos judíos le daban una ofrenda a Dios, pero a los padres no le daban nada, porque ellos creían que con la ofrenda a Dios santificaba su relación de hijos. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Si usted va donde su mamá, donde su papá, y dice: papá, mamá, yo vengo a visitarte porque es mi obligación de hijo, no te puedo dar ofrenda porque yo diezmo y ofrendo, eso es corbán. Crees que porque le das a Dios no tenés que darle a tu madre. Eso es corbán. Porque crees que lo que le das a Dios te justifica que eres un buen hijo. Pero Dios dice: no. Hay muchos que dicen: esto es lo que te puede ayudar. ¿Cuántos son así con los papás? O con las mamás, o solo visitarlos. No, no seas menos, no tengas, no seas pentecato, no seas menos, no menoscabes
A los padres se les lleva ofrenda. Los padres son los que te dieron la vida, los que Dios te dio, porque por el vientre de esa mujer naciste y por la semilla de ese padre tú también naciste. ¿Cuánto? Dice el Señor, tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Ay, que yo estoy sirviendo en el ministerio de niños. Yo quiero a los niños. Estoy en el ministerio de los ancianos. Estoy en el ministerio de los enfermos. Y ese es un corbán para mí, porque lo hago para Dios. Por lo tanto, no te puedo ir a ver, mamá, ni te puedo dar nada. Eso es corbán. Eso es corbán. El día que tú empieces a darle a tu padre y a tu madre lo que Dios quiere que le des, larga vida en la tierra vas a tener, y todo lo que emprendas te irá bien. Santo el Señor. Jesús te está hablando, Jesús te está hablando. Eso es una realidad. Hace 2 años, hace 3 años, 2 años y medio, por eso le digo, los que somos guiados por el Espíritu Santo somos hijos de Dios. Y ahí se demuestra cuando Dios no tienes que pedirle nada, cuando tú haces la voluntad del Señor. Me fui a hacer el examen de próstata, me hicieron y salí mal. Y yo salí mal, y yo le dije a mi esposa, mira, y ella ni sabe, que me dice, y me salió que estaba pegado, pues, lo que ustedes llaman, el maldito cáncer. Yo me afligí y dije yo, no, pues, que sea la voluntad del Señor. Pero yo soy un pastor que no le voy a aflojar a ustedes su fe. Yo tengo que predicar con amor y con Cristo el cuerpo. No, tengo que ser fuerte. Amén. Y empecé a buscar al Señor y todo. Y un día de tanto, Dios me pone en mi corazón con mi papá. Yo a mi papá le daba 500 córdobas semanales. Yo decía, eso es basura para lo que vos tenés. Pero empecé un día, yo no solo le voy a dar dinero, le voy a dar amor. Y voy a comenzar a caminar con él. Y entonces yo cuando estaba así, yo le dije a mi papá, papá, yo te amo. Papá, yo te amo. Mírame a los ojos, yo te amo. Yo te amo, yo te amo. Porque la niñez que yo tuve fue mala, pero ¿sabes por qué te amo? Porque tú creaste a esta edad para ser bendición de mi vida. Pero no pensaba en mi sanidad, yo pensaba en irme, pero irme bendecido. Porque dice la palabra que el que honra a padre y madre es bendecido. Y tú tienes esa edad porque la bendición es mía, porque tu edad, tus canas, tu ancianidad son una oportunidad para decirte que te amo. Y yo sentí cuando, como dice la pastora, el viejo, mi papá, me abrazó y comenzó a temblar. Yo sentí aquel amor por él. Te voy a dar tiempo, te voy a dar lugar, yo te voy a dar lo mejor, yo te voy a honrar, yo te quiero decir muchas cosas, muchas cosas. Y yo me recordaba que aún hay más cosas para estar con él. Y yo digo una cosa, yo voy a honrar a mi padre en el tiempo, en el lugar. Y de repente un día fui a hacer mi examen y Dios me sanó. Aleluya, gloria a Dios. Y ahorita, y me sanó, porque dice la palabra que larga vida te dé en la tierra. No le pedí nada al Señor. Si estuvieras en los principios y en los mandamientos de tu palabra, tal vez a mí me ministró de esa manera. Si tienes una enfermedad, vete a tu padre, bendícelo con tiempo, con dinero, con amor, y pide lo que quieres y te será hecho. Dele palmas al Señor. Esa es la palabra que tienes que entender. Porque dice la Escritura, ya lo voy a decir por qué. Porque usted no tiene que decir que usted es corbán. Todos tenemos una ofrenda especial para Dios. Los ministros tienen su corbán, son ministros porque es una ofrenda consagrada a Dios. Pero además de eso tienen otras ofrendas de sacrificio que le dan al Señor y honran a su padre y a su madre. Dice el Señor, porque dejando el mandamiento de Dios, estoy leyendo el 8, no, el 10 estaba leyendo, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. ¿Sabe qué significa la palabra maldecir? Ya la Marisela lo hablaba, la palabra de maldad que sale de tu boca. Este viejo nunca me dio nada. Este viejo nunca se ocupó de mí. Este viejo fue maldito con mi mamá. Este viejo nunca me dio nada. Soy desgraciado. Ese es maldecir a tu padre. Y muchas veces maldecir sin hablar con tus actitudes.
¿Cuántos le estorban los padres cuando están ya ancianos? ¿Cuántos están molestos porque el padre escupe? ¿Cuántos están molestos porque el papá hay que bañarlo? ¿Cuántos están molestos porque cada día de pago por obligación le dan algo para que el pobre viejo o la pobre vieja coma? Y otros que no le dan ni siquiera nada. Eso es maldecir a los padres, desatenderlos. Por eso el Señor está diciendo, ¿cómo es posible que venga alguien aquí y me diga a mí que yo no puedo comer de un vigorón aquí si él maldice a su padre y a su madre porque es un desnaturalizado? ¿Quién es él para poderme decir a mí que no coma vigorón si él es un padre que lo menos que puede decir es ser un padre porque ni siquiera es hijo? Y Dios está hablando contigo y dice, estos fariseos son hipócritas. Pero ¿sabe qué era lo lindo? Cuando el Señor se estaba lavando las manos, pero no como Pilato, sino aseándose. Claro, eso no quiere decir que voy a ir sin bañarme. Voy a ir con el aliento, con olor no sé a qué. Voy a descuidar mis axilas para que pueda penetrar el calor. Tengo que cuidarme. Amén. Pero no es por eso que Dios me ama. Ese es por aseo. Ese es por aseo. Pero es que mucha gente cree que amar a Dios es conforme a los rudimentos de los hombres. Y Jesús te está diciendo, hay muchas cosas que yo te puedo decir, pero esta mañana yo te quiero hablar. Que no estés diciendo, es que, mire mamá, no la puedo ir a ver porque yo todos los domingos voy a la iglesia. No pude ir al hospital porque ese día me tocó servir. Eso es corbán a Dios, es cierto, pero a tu madre, ¿qué le estás dando? Nada. Por eso yo les digo a ustedes, cuando ustedes tengan que atender a sus padres, a sus hijos, váyanse. Ahí tengo un montón de hermanos que van a las promociones de sus hijos. La iglesia va a quedar vacía de ustedes, pero mejor porque me quedan ángeles. Que les vaya bien. Denle palmas al Señor. Pero ustedes váyanse. En diciembre váyanse. Váyanse, pero en santidad. Amén. Y el Señor dice, pero ustedes tienen que entender que ustedes no pueden ser con sus padres así, como por fregar o por no dejar. Y dice el Señor, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. ¿Cuál es la tradición? El Día de las Madres, el Día del Padre. Te llevan flores, esa es la tradición. Amén. Dale todos los días a tu madre y a tu padre lo que necesitan. Amén. Bueno, y ahora mi familia está honrando a mi papá porque ahora la Gloria y la hermana Sandra caminan con mi papá los sábados. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando llega Josué le digo, salude a su abuelo. Pero él le dice tío le dice. Pero él lo honra, ¿verdad? Y yo creo que cuando mi familia honra a mi padre, también ellos son honrados. Porque ese es un principio poderoso de Dios. Los hijos, los nietos tienen que honrar a sus abuelos. Porque la paternidad no solamente es de padre a hijo, es hasta 1000 generaciones, dice la palabra. Así que Irving y Josué tienen que honrarme a mí y a su abuela. No anden hablando de sus padres, porque sus padres es bendición, bendigan a sus padres. Así que todo aquel que sienta rencor con sus padres, con su madre, cambie. Porque Dios te está diciendo hoy. No digas que porque tú me das una ofrenda, corbán, dejaste de ver a tus padres como una honra o algo valioso para tu vida. Y dice la Escritura que dice el Señor, y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todo y entended. Esa era la ensalada la que le acaba de dar de los padres. La predica sigue, porque Jesús está hablando conmigo. Dígale, nos llamó, ya no es el 20, nos dio el carro, ¿vale? El Marcos 7 nos dio. Marcos 7 es la receta del Señor, ¿vale? Así que esos hondureños que me cayó el 20 y ya, me cayó el 7. Yo no sabía qué significaba el 20 hasta que me pregunté a la hermana Sandra. Y yo iba a decir, hasta el pastor Luis, le cayó el 20. La pastora Francis, le cayó el 20. ¿Qué cosa es eso? Es algo como que te sorprende, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces viene el Señor y cuando Él habla, le da un ejemplo por dejar uno. Pero miren lo que viene, una retahíla espiritual de bendición para nosotros. Y dice que nada, dice, y llamando así a toda la multitud, como yo les estoy hablando a ustedes, les dijo, oídme todo y entender. Le dice el Señor, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar.
Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y luego se alejó la multitud y entró en la casa. Entonces le preguntaron sus discípulos, diga conmigo, yo soy discípulo. Usted no es de la multitud, usted no es de la playa, usted es discípulo. Porque a los discípulos no se les habla en parábola, se les explica la parábola. Y eso es lo que Dios va a hacer, te va a explicar, te va a explicar el Señor. Y les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? Yo le dije, sí, Señor, yo tampoco entiendo explicar. Hay que ser humilde. Dígale, Señor, no entiendo explicar. Para poder conocer. Entonces nos dice el Señor, ¿no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos. ¿Se da cuenta? Él limpiaba las cosas por higiene, pero no porque fuera algo que tenías que hacer para recibir la bendición. Muchos de nosotros tenemos no sé cuántas veces, por ejemplo, hay gente que cae en tradiciones aún de actos proféticos. Mire, el Espíritu me está sacando de esto porque es importante. Dale 7 vueltas, dice. No andes creyendo en eso. Eso se lo digo a los evangélicos. Da 7 vueltas. Cruzaste el agua y no te vas a mojar, te vas a ahogar. Si Dios no te lo dijo, te vas a morir. No tenés que oír lo que Dios te dice. Y hay mucha gente que ha agarrado la palabra profética para hacer actos repetitivos de lo que está en la Biblia. Usted tiene que ser un hombre y una mujer de altar para que Dios le revele qué es lo que debe hacer. Yo le decía el viernes a la gente, ¿no? Ya te leo, Gloria, que Dios me dijo algo. Porque yo les dije el viernes a los que estaban aquí que una vez yo miré subir a la pastora Gloria, a la pastora Francis, y ella subió con un militar de camuflaje ahí, y eso me golpeó a mí. Aunque era la pastora, a mí no me gustó. Así también a ustedes no les gustan unas cosas que digo yo. Denle palmas así, así. ¡Aleluya! Gracias por su sinceridad. Que Dios los bendiga. Y cuando yo miré subir a la pastora, ¿y qué es eso? Digo yo. Como ya se sube cachuda, como anda maldonada con esas locuras, ya también ella anda así. Cavilando, no lo dije. Todo el mundo miraba que estaba santito, pero en mi mente estaba hablando. Pero yo digo, hay que respetar, porque Dios me dijo a mí, vas a subir así, así en una prédica. Vas a subir así, así, le digo a la Gloria, pero el Señor me quiere avergonzar. Quiere que suba así, así, así. Y yo volví a orar y me dice la hermana Daniela, pastor, tuve un sueño con usted. Y lo miré así, 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 así. Y era como Dios me lo había puesto. Tengo que hacerlo antes de que termine el año. No, ya lo hubiera hecho, pero por obediencia. Estoy orando para hacerlo por complacencia. Porque si vengo por obediencia, vengo como muchos de ustedes. Pero yo quiero estar como complacencia, como muchos de ustedes también. Entonces le dice el Señor, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, siendo limpio todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso sí contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios. No es el diablo el que te hace adulterar, son tus pensamientos, tu carne. Yo no sé, hay cosas que me gustaría tratar a nivel personal con el liderazgo, porque hay cosas que no hablamos nosotros, pero que son reales y que tenemos que hablar. Eso de los adulterios es la consecuencia de algunas cosas que están en la carne y tienen que salir. Yo creo que sí lo vamos a hablar, porque ustedes son llamados, son establecidos como ministros. Porque mucha gente lo hace risa, lo hace chacota, lo hace así, pero son espíritus que te inducen a pecar. Pero es verdad, eso está en el pensamiento, en el corazón de la persona. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. ¿Cuántos de ustedes quieren matar a alguien? Yo les digo, eso es algo importante. Miren, yo saben lo que les voy a decir a los intercesores. Miren intercesores, yo les voy a decir algo. Y los que oran. Usted sabe que el Salmo está lleno de alabanza, de adoración, pero está lleno de guerra. Y cuando David hablaba al Señor, él hablaba de enemigos físicos. Cuando él pedía que fueran arrasados todos sus enemigos, él hablaba de enemigos físicos, pero en la gracia no es así. Si usted comienza a orar, a interceder para que sus enemigos sean borrados,
usted tiene que ver que su enemigo no es sangre ni carne, sino que son espíritus que están en las personas. Porque si yo sé que Toño no me quiere, yo comienzo a querer que se lo lleven preso, que lo lleven preso. Eso no es amor. ¿Ah? Porque, no, un ejemplo, Toño, no es cierto, pero es un ejemplo. O puedo decir, ya sé que Emiliano es el que me poncha la llanta, ahora tengo no es así. El que me poncha la llanta es un espíritu antagónico que está operando en él, que él sea libre. Y muchos de la gente que viene van a leer porque dicen, ve, Dios me habló, porque la Juana que no me quiere, Dios se la va a llevar. Y es que tenemos que aprender. Ya me dijo el Señor que ese bandido de mi marido va a pasar por una crisis terrible, va a caer preso. Ojalá que lo golpee el diablo. No, hermano, tenemos que entender a Dios. Jesús nos habla cómo es que tenemos guerra, todo lo que Dios está hablando, porque Él te está diciendo, esto es lo que contamina al hombre. Esto es lo que contamina al hombre, lo que sale del corazón, los hurtos. A ver, ¿quiénes tienen deseo de robar? No crean que el hurto, eso no es lo que... Hay muchas maneras de hurtar. Hay muchas maneras de hurtar. Si yo quiero hacerle mal a alguien y le robo un sueño, soy un ladrón. Porque si yo tengo envidia de que alguien viene creciendo en el Evangelio y veo que es un bebé precoz que viene con dones y talentos maravillosos y veo que viene creciendo como la espuma y me va a pasar a mí, yo le puedo robar el sueño a esa persona, porque yo voy a empezar a ponerle sesgo, le voy a comenzar a poner obstáculos para que esa persona no crezca y voy a ponerle para que él se estanque. Eso es ser un hurtador. Hay gente que la envidia, el egoísmo hace que no permita que nadie prospere. Tiene que ser librado de eso. Por eso la competencia en el Evangelio es peligrosa. Nosotros tenemos que gozar con lo que Dios nos da, ser talentoso como Dios quiere, porque la palabra talentoso viene de talentos. Si Dios me dio un talento a mí, yo tengo que potenciar ese talento que Dios me dio a mí y orar para que el talento o los talentos que mi hermano tiene también Él los potencie. Una persona puede robarle el sueño a otra. Cuando alguien viene con un deseo de compartir mira, yo tuve un sueño así como José, le digo a los hermanos, y de repente él fue frustrado temporalmente, pero pagó un precio, José. Por eso usted tiene que tener también cuidado de no compartir los sueños con todo el mundo. Y la Biblia me dice que fueron los hermanos los que le quisieron robar el sueño a José. Cuando Dios le dio una palabra a usted, vas a predicar a las naciones y vas a ser un pastor de multitudes. Créale a Dios, pero no le comparta a alguien que usted no sienta el sentir de decirle, porque esa persona puede frustrar su sueño. Pero son los espíritus de envidia que tiene él en el corazón, porque él le ha permitido que su corazón se dañe. Tenemos que entregar el corazón al Señor, decirle al Señor qué es lo que nosotros tenemos que no le agrada a Dios, para que Dios pueda trabajar con nosotros. El viernes estaba platicando yo con unos pastores y por eso le digo, yo cada día creo más que Dios nos guíe, hermano, porque hay cosas que uno le salen que no sabe y es Dios hablando. Y me decía un pastor, yo le digo, yo pido perdón porque yo no tolero a esos pastores que hablan de prosperidad, de dinero, pero tampoco los puedo buscar. No me gusta que hagan doctrina de negocios en la iglesia, pero no puedo. Entonces me dice un pastor a mí, hermano, me dice, pero mire cómo era Nehemías, cómo era Daniel, cómo era aquí, cómo era aquí. Y yo escuché, y del interior de mí salió una palabra que era de Dios. ¿Sabe qué le dije al Señor? ¿Sabe qué? Pero ellos nunca buscaron eso, a ellos buscaron. Y yo sé que era de Dios. Y yo dije, ¿de dónde salió eso? Daniel no fue a buscar a Nabucodonosor, Nabucodonosor lo buscó a él. El faraón no fue, José no fue a buscar a faraón, el faraón lo buscó a él. De manera que tú puedes ser un hombre engrandecido, pero te tienen que buscar a ti, porque la gracia de Dios que va contigo es la que va a hacer que muchos te busquen a ti. Y es verdad, por eso dice, no tenés que gustar, no tenés que tener
avaricia. La avaricia, ¿cuántos son avaros? Hay gente que es avara y no tiene nada, son avaros. La avaricia es retener más de lo que se debe. Es de que hay gente que no quiere compartir nada con nadie. Bueno, alguien me dijo un día, el talit tuyo no lo estés prestando. Como se lo presto a Denis para no hacer ahí los teatros. Pero yo lo bendigo pues para que ustedes lo usen, pero no voy a quedar en mi corazón. Pero es peligroso cuando tú no tienes una comunión con Dios. Cualquiera te puede meter un dardo. Aquí hay gente muy incrédula. Reprenda eso. Dicen que sos ladrona. Dicen que soy ladrón. Dicen que vos sos hechicera. Dicen que yo soy bruja. Nada. Mira quién te lo dice, porque después tu corazón se va a dañar. A mí me pueden decir, vea, el hermano Harry anda malo con usted, pastor. Dios bendiga a ese bandido, pero que venga para acá conmigo, malo con él. Ah, ¿cómo está? Ah, pues está malo conmigo, Y hablamos, y me gustó el día que hablamos aquí en la camioneta, que usted no me quería decir, al final me dijo porque estaba molesto conmigo. Y yo le dije, dice el Señor que te vas a ir de la camioneta, le digo, bájate aquí. Y él se iba bajando. Pero si actúo así porque me dijo Emiliano, me dijo Irving o me dijo Eduardo, estoy mal. Yo hablo por lo que él me dice, pero no tenés eso de andar creyéndole a la gente, eso no es correcto. Si yo estuviera aquí, lo que me dicen, ya no estaría aquí. Dice que las maldades, ya les dije, la maldición es hablar maldad. Para que usted nunca se le olvide, maldecir a otra persona es hablar mal de la persona. Es hablar mal de la persona. Entonces tenemos que el engaño. ¿Cuántos se engañan aquí? Yo me engaño. ¿Sabes? Porque la palabra dice que el que cree ser algo, no siendo nada, así mismo se engaña. Yo a veces me he creído que soy y no soy nada, pero tengo que llegar a serlo, porque Dios me tiene que llevar al nivel que Él estableció para mí. Eso es lo que sale. Eso no va con un ceviche, un cóctel de camarones, no te va a dar envidia. Te puede dar gases, pero no te da maldad. Amén, denle palmas al Señor. Tiene que hablar lo que dice la palabra. Hay gente que tiene cosas que Dios, espere, pero se me había olvidado que Jesús nos está hablando. Saludar a Jesús, decirle gracias Jesús por tu palabra. Gracias Jesús. Sigamos hablando, Jesús. Y el Señor nos sigue hablando. Dice el Señor, la lascivia. Yo les decía, la lascivia. Alguien mira a una hermanita con un pantalón, no sé si son skinner, no sé cómo es la que le dice. Y lo mismo la hermanita cuando mira al varón. Y después cuando se va a sentar con su esposa y su esposa se quita la camisa y ha crecido la barriga, amor. La mía me ha crecido porque es bendición del Señor. Esto le da una bendición al Señor porque ustedes son lo que son, porque Dios así lo quiere. Pero la lascivia se puede reprender en santidad. Adore al Señor. Llore delante de Dios. ¿Sabe cómo se cura la lascivia? Por lágrimas. Porque un arrepentimiento verdadero te va a hacer llorar. Un arrepentimiento verdadero te va a sacar del corazón todo eso que está en ti y vas a llorar. Vas a llorar, vas a llorar, vas a llorar. Cuando estaba la alabanza que dijo Marisela, esta es una nueva alabanza, con las primeras 3 letras que miré, me tocaron. ¿Cuántos fueron tocados? A ver, Marisela, si la capela, esas 3, por favor, póngase en pie, cantar. Sí, esas 3, las primeras 3 que dice la alabanza nueva, díganlo. Gracias, hermano. Porque es para el Señor, pero dice que Él te libertó. Y cuando usted canta con revelación, usted va a sentir el llanto. Usted va a sentir el lloro. El día viernes yo no paré de llorar con la prédica que Dios traía atrás de la pastora. Yo solo lloraba, pero no lloraba de dolor, sino de gozo. Y usted cuando llore de gozo, primero va a llorar de dolor, pero después va a llorar de gozo. Entonces la lascivia se le va a ir. Porque la lascivia es producto del orgullo, de la insatisfacción, de palabras que usted
usted se ha asignado. Cuando usted comienza a hablar de la mujer o del varón que tiene, eso es lascivia. Va a hablar lascivia, pues está inconforme con el varón que tiene. Gracias a Dios por los novios, porque pueden deshacer ahorita. Pero los esposos no. No, es que la lascivia viene allí por la insatisfacción. Tenemos que saber lo que Dios te dice. Los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. ¿Cuántos hay soberbios aquí? Yo soy soberbio. Padre, yo te pido perdón por mi soberbia. Porque la soberbia es cuando me pongo airado y cuando me pongo iracundo, Señor. Pero yo te entrego eso en tus manos para que tú me sanes, Padre. Y sánalos a ellos también, Padre. Porque todo lo que pida me será hecho, Padre. Así dice tu palabra. Y en esa palabra estoy viviendo, Padre. Gracias, Señor. Dice la Escritura, levantándose de allí, los hurtos y todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Jesús nos quiere dar a entender a nosotros lo que su palabra dice. Y por eso yo te preguntaba, para ti, ¿quién era Jesús? Juan 14, 16, ¿qué dice? ¿Por qué Jesús llegó a ese nivel de enseñarle a sus discípulos este evangelio tan glorioso que Él nos enseña y nos enseña directamente de su boca? Dice el Señor en 14, 16. No, vamos a leer desde el 11. Juan 14, 11. Dice el Señor, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Sabe que ese versículo a mí me tocó y me sigue tocando? Y es poderoso. Pero el que me dio en Juan 17, 24 es mayor todavía. Porque ese que está en Juan 14, 12 es tremendo. Dice, de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Eso significa que nos da poder. Yo decía, nosotros tenemos poder. Y ese versículo yo he caminado con Él, me he enamorado de Él, me he aferrado a Él y honro eso porque lo creo. Y dice que Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Pero ¿qué es lo que me dice el Señor? Como yo estoy allá con el Padre, allá en el cielo, voy a hacer lo que tú pidas en la tierra. Porque lo que ates en la tierra, yo lo voy a atar en el cielo. Y lo que yo ate en el cielo, tú lo atas en la tierra. Claro, ¿a quién no le gusta caminar en poder? ¿A quién no le gusta ser usado por Dios? Pero eso es poder. Pero el 17:24 me dice otra cosa mayor. El 17:24 me dice, Padre, yo quiero que donde yo estoy, ellos también estén. ¿Cuántos anhelan esa promesa de Dios? ¿Cuántos quieren creer que Dios está con nosotros? Termino con Romanos 8. Esta palabra dice, yo me acuerdo del hermano Luis Cardoso, me acuerdo de mucho, que dice que él encantó y lo ha vivido, y esto es verdad, no solo para él, es para todos nosotros. Si usted permanece en las palabras del Señor y usted las cree, usted no puede vivir dándole mérito a un diablo vencido. Usted tiene que darle tributo y honra al que venció. Y muchas veces la iglesia, por las tradiciones de los hombres, y en eso yo quisiera que la gente abriera el entendimiento lo abrieran de manera que pudieran entender lo que Cristo nos quiere decir. Hay mucha iglesia que camina más con brujos, con hechiceros que con Dios. Yo no digo que no existan los brujos, no le estoy diciendo eso. Yo lo que le estoy diciendo es que si usted camina con Cristo, y la palabra dice la Escritura, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Un día yo tuve un conflicto en mi casa.
Yo le pido perdón a Dios por la manera en que yo hablé, pero Dios se complació con lo que yo dije. Alguien llegó a mi casa y entonces, llegando a mi casa, dijo: yo siento una pesadumbre en esta casa. Yo siento que hay brujos aquí. Yo siento que... Y vamos a orar con usted, pastor. Yo me sentí agradecido, pero de repente me puse a preguntar yo: bueno, ¿por qué estar aquí? Porque yo intento andar en santidad. Y yo le dije a la hermana: hermana, gracias porque usted quiere interceder, pero dígame cuál es el pecado en que anda la pastora y yo. Porque si Dios le reveló que hay brujos, es porque aquí hay pecado. ¿Qué pecado andamos? Porque eso me dice a mí que si yo estoy en Cristo, ninguna condenación hay conmigo. Hay gente que le gusta usar mucho estas cosas y rayan en las cosas que Dios no nos ha dado. Y yo sé que los enemigos de Dios se golpean cuando Dios descubre que Él ha engañado. Él es un príncipe de engaño. Anda haciendo creer a la gente que el brujo te va... No, sí, entonces ¿cuál es el sacrificio de Jesús en la cruz? ¿Acaso Jesús derramó su sangre para que el brujo te estaría comiendo tu carne? Ahora, si vos pecás deliberadamente y transgredís la palabra de Dios, son puertas que le abrían al enemigo, eso sí. Pero un siervo que le sirve a Dios, que está en comunión con Dios, no te puede tocar, a menos que la Biblia me diga: es que mire a Job está antes de la gracia. La Biblia me dice a mí que Él anuló la acta de los decretos que no era contraria, y Él dice que anuló al acusador de nuestros hermanos. Si vos andas a cuenta con Dios, el diablo no te va a acusar. Lo que sí tenemos que predicar este evangelio glorioso para que los que están en pecado se arrepientan, para que los que están en condiciones de tragedia, en el vicio, en el pecado del adulterio, la fornicación, y aún aquellos que nacieron de nuevo y que no han oído la voz de Dios y están transgrediendo deliberadamente la palabra, ahí están los brujos, ahí están los hechiceros, ahí están los escarnecedores. Pero el hombre y la mujer de Dios, que camina con Dios, que vive en santidad y que tiene altar para Dios, el brujo no lo puede tocar. Amén. Si usted es una persona que le cree al Señor, usted tiene que darle la gloria a Dios, porque Dios está con usted. Y si usted no es de lo que creen así, no sé qué va a hacer usted. Yo trato de presentarle la persona de Cristo. Jesucristo me enseña a mí que tengo que caminar con Él y aprender cada día con Él. Hoy nos habló de Marcos 7, nos habló de lo que contamina al hombre. ¿Usted cree que ahí está hablando del diablo? Está hablando de nosotros. ¿Qué es lo que te contamina a vos? ¿Acaso el diablo te dijo: sí, egoísta, porque yo soy egoísta? Vos sos egoísta porque tu propia naturaleza nace en las envidias, porque tu corazón no se lo has entregado al Señor. Porque de oída, no, como dice, porque de labios lo honras, pero tu corazón está lejos de Él. Ahora bien, yo no estoy hablando de ti. Puede ser que si yo no me agarro del Señor, los brujos me van a andar chineando la próxima semana si yo me aparto del Señor. Pero yo no soy Jesús. Yo soy un hombre que pequé y por eso están así. Pero si yo estoy haciendo, intentando caminar con Dios, ¿por qué voy a andar diciendo para Dios? No. Y muchas veces nosotros, por la doctrina que caminamos, a veces nos confundimos y comenzamos a hacer tradiciones. Las tradiciones no son permanentes. Cristo es el que permanece y su palabra. Cuando yo le voy a 3 versículos para que luego usted me llame y me diga: Padre, cuando me dice Señor, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Las puertas del Hades. El Hades es el infierno. Ahí habita el príncipe de la potestad del aire. Ahí están los principados territoriales, los gobernadores de las tinieblas y toda hueste espiritual de maldad está allí. Ese es el Hades. Y esas puertas no van a prevalecer en contra de la iglesia. Usted tiene que darle honra y gloria al Dios vivo, al Dios que está sentado a la derecha y a la izquierda, porque el Padre e Hijo son el mismo, y a nosotros que estamos siendo llamados para ser glorificados con Él. Si usted es una persona de oración, pero hoy no hace caso a lo que Dios le ha dicho, que usted honre a su padre y a su madre, que le dé valor a sus padres, que no tenga palabras maldicientes para sus padres, que no diga: es corbán que yo haga esto para el Señor, y como yo le sirvo al Señor, Él justifica que yo me haya olvidado de mis padres. Eso tenés que arrepentirte, hermano.
Si todavía tenés a tus padres vivos o si alguien de ellos ya murió, pues yo creo que Dios te perdona, porque la palabra te la está dando Él, y yo creo que lo mejor que puedes hacer es ahora en tus hijos manifestarte como el padre que tú deseaste tener y como la madre que tú deseaste tener. Dios en su palabra nos enseña cosas grandes y profundas, y Él quiere obediencia para que usted pueda complacerlo a Él. Nosotros no queremos tradiciones, no queremos hacer nada para que nos vean, sino para que Dios vea verdaderamente quiénes somos, si verdaderamente hemos entendido y estamos gozándonos en vivir en su palabra. Muchas veces nosotros tenemos que tener la cara de pedernal como de diamante, porque yo le digo una cosa, un consejo sano: cuando usted oiga predicar a un predicador o a una predicadora, guarde sus palabras, guarde sus palabras, solamente reciba lo que usted crea que es de Dios, y lo que usted no crea que es de Dios, rechácelo, pero no hable, y reciba lo de Dios. Saque lo precioso de lo vil usted, para que sea como la boca del Señor. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos en los cuales muchos apostatarán de la fe, muchos vendrán a buscar lugares de refrigerio. Hoy estamos hablando de muchos resorts espirituales, estamos hablando de muchos hoteles de playa espiritual, estamos hablando de muchas comodidades espirituales. Pero Dios dice que el viernes nos dijo, y yo creo que lo recuerden, que el grano para que lleve fruto tiene que morir. Si usted miró la película del viernes y ya la olvidó, usted es un espectador. Pero si usted oyó la película que le contó Jesús el viernes y la retiene, usted es un hacedor de la palabra. Usted es un verdadero hijo de Dios. Ya murió usted en parte de lo que usted recibió el viernes. Si usted ya murió aquellas cosas que Dios dice que tiene que morir para que pueda dar fruto, es que usted tiene que dar un paso de arrepentimiento verdadero. Tiene que reconocer en qué está fallando usted a Dios. Tiene que reconocer qué área usted necesita que Dios le ministre. Pero si usted cree que usted se la sabe toda y usted no necesita de Dios, entonces demuéstrelo. Demuéstrelo. No sea envidioso, no sea blantín, no sea señalador, no sea malagradecido, no sea mal hablado. Pero si usted todo lo tiene, dígale a Dios que le ayude. Dígale a Dios que le ayude, porque Dios quiere hijos y hijas verdaderas. Esta mañana yo declaro que en Marcos 7, Dios nos habla y nos dice: no lo que el hombre come es lo que contamina. Lo que contamina al hombre son las cosas que salen del corazón. Aquellas cosas que son no agradables a Dios. Gente malagradecida, gente que no tiene temor de Dios, gente que ha visto a Dios como que fuera un cuento, una mitología. Esos no agradarán a Dios ni entrarán al reino, porque Dios quiere a hombres y mujeres que verdaderamente crean que Él es real. No quiere que usted le dé la opinión de otros. Jesús quiere que usted le dé la opinión de lo que usted cree que es Jesús. Si usted cree que Jesús es el Señor de su vida, póngase en pie. Si usted quiere que Jesús es el Señor de su vida, si usted cree que Jesús es el Salvador, el único y suficiente Salvador personal, usted tiene que caminar como Él caminó. Si usted me ama a mí como su consiervo, ore por mí para que yo permanezca en su palabra. Si usted cree que Dios me llamó, ore por mí y bendígame para que yo no me deslice. Eso es amor, amor a los demás. Eso es tener compasión, porque eso es lo que Dios quiere, que nos amemos unos a otros, que tengamos compasión el uno por el otro, que nadie se jacte de que es más que otro. Por eso en esta mañana, Padre, yo confieso públicamente, Señor, que yo soy una célula más de este ministerio, Padre. Pero juntos, en el cuerpo celular de Cristo, seremos un cuerpo, Señor, fuerte, robusto, resplandeciente, Padre. Señor, bendigo a tu pueblo y bendigo mi vida, porque tú ya nos bendeciste en los lugares celestiales, Padre. Señor, bendigo las casas, las familias de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. Porque si no fuésemos hijos, no oiríamos esta palabra, seríamos bastardos. Pero como somos hijos, tú tienes cuidado de nosotros, Padre. Te bendecimos y te alabamos.
porque no tenemos a alguien mayor ni mejor que tú. Gracias por esos grandes gigantes espirituales que la Biblia habla. Gracias por Abraham, que es padre de multitudes. Gracias por los patriarcas Isaac y Jacob. Gracias por los jueces, por ese hombre llamado a ser sacerdote por parte tuya en el vientre de Ana, su madre, a Samuel. Gracias por la vida del sacerdote Samuel, del juez Samuel. Gracias por los profetas Elías, Eliseo, por Jeremías, Isaías, Ezequiel, Nahum, Habacuc. Gracias, Padre, por esos hombres, por esas mujeres, Padre, como Débora. Gracias, Padre, como Jael. Gracias por esas mujeres como Esther, como Ruth, que nos impactan y queremos imitar su fe. Gracias por ellos. Gracias por tus discípulos que creyeron en ti. Gracias por la iglesia primitiva, por Jacobo. Gracias por Pedro, gracias por Pablo, gracias por Juan, por Mateo. Gracias porque son gigantes espirituales. Pero sobre todo, Padre, gracias, muchas gracias por Jesús de Nazaret, nuestro Señor, nuestro Señor, nuestro Salvador. Ay, shalabah,